Vamos a ver en este vídeo un ejemplo de cómo utilizar la hoja de cálculo, que ya vimos cómo podíamos utilizarla para cargar los datos de la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo utilizarla para procesar, para calcular las medidas de centralización en el caso de que tengamos una muestra de datos, ¿vale? Lo voy a hacer con el ejemplo que tenía en las últimas actividades, que se refería al número de radios por vivienda, de aparatos de radio por vivienda, ¿vale? Entonces, en esa actividad, si recordáis o si lo consultáis, había 6 posibilidades, ¿vale? Que había casas, viviendas que no tenían ninguna radio, viviendas con una radio, con 2, con 3, 4 y con 5, ¿vale? El número de viviendas que había con cada uno de esos números de radio eran 3, 19, con 2 radios había 18 viviendas, con 3 aparatos de radio había 6, con 4 aparatos de radio había 3 y con 5 aparatos de radio había 1, ¿vale? Entonces lo que hacemos aquí, estas dos primeras columnas eran datos del problema. Yo ahí no estoy haciendo ningún cálculo ni nada, simplemente estoy recogiendo los datos que se nos daban en el problema. Y esta tabla yo la tenía hecha ya, la tenía hecha de otro ejercicio, le he borrado los datos, como habéis visto que aquí aparecían caracteres extraños de que las fórmulas que había no se podían aplicar, pero eso es lo bueno de tener esto codificado en una hoja de cálculo, que en el momento que yo tengo datos nuevos los introduzco y los cálculos se me hacen automáticamente. Fijaos que yo he metido esta columna de datos de frecuencia absoluta y automáticamente se me ha calculado la columna de la frecuencia absoluta acumulada correctamente. Veis que al final el último valor coincide con el total de los datos, que son 50, y se ha calculado también automáticamente la columna de la frecuencia relativa y la suma, que es 1, ¿vale? Que es lo que tiene que salir, como todos sabemos. Bien, entonces ahí tenemos nuestros datos, o sea, simplemente hemos metido nuestros datos de la frecuencia absoluta y todo lo demás se nos ha calculado automáticamente. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a intentar codificar también cómo calcular la moda, la mediana y la media. ¿De acuerdo? En el caso de la moda y la mediana, no necesitamos demasiado cálculo para eso, ¿vale? Si recordáis, la moda es el valor que aparece con más frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces sería el valor de la variable, de la x sub i, al que le corresponda el mayor valor de la frecuencia absoluta, que en este caso el mayor valor de frecuencia absoluta es 19, por tanto el valor de la moda de la x sub i sería 1, ¿vale? La moda sería un aparato de radio, ¿vale? Eso es lo más frecuente en esas 50 viviendas que se han analizado. Lo más frecuente es que haya un aparato de radio, ¿vale? Por tanto, un aparato de radio es la moda de esta distribución de datos. Vamos con la mediana. Habéis visto en los vídeos que os puse que la manera práctica de calcular la mediana era coger el total de datos que tenemos, que en este caso son 50, calculamos cuánto es la mitad de esos datos, que serían 25, y entonces nos venimos a la columna de la frecuencia absoluta acumulada y bastaría con localizar cuál es la casilla, la primera casilla que pasa esa cantidad, que pasa la mitad de los datos, que son 25. O sea, aquí en esta columna buscamos la primera casilla que pasa de 25, que sería esta, ¿vale? Y esa es la que nos va a dar la fila en la que se ubica la mediana, ¿vale? La mediana en este caso sería el valor de la variable que corresponda a ese valor de la frecuencia absoluta acumulada, que en este caso es 2. Por tanto, la mediana en este caso sería 2 aparatos de radio. Es decir, tenemos el número 2, es el que deja tanto por encima como por debajo la misma cantidad de datos. Es decir, hay el mismo número de viviendas que tienen menos de 2 radios que número de viviendas que tienen más de 2 radios. En este caso, 2 o más, porque veis que como es un número par, lo que tendríamos serían 2 doses en el centro, tal como se os explicaba en los vídeos que yo os puse en aquel momento. Bien, y vamos con la media, que la media sí requería de hacer algún tipo de cálculo un poquito más elaborado, ¿vale? Entonces, si habéis visto, si recordáis en los vídeos, lo que se hacía era introducir una columna donde se multiplicaba los valores de x sub i por f sub i, ¿vale? Bueno, pues nosotros vamos a introducir aquí una columna, por ejemplo, detrás de la f sub i mayúscula, entre estas dos últimas, vamos a introducir una, ¿vale? Si yo vengo aquí y selecciono con el ratón esa columna, si le doy al botón derecho, me permite el programa insertar una columna a la derecha, ¿vale? Entonces voy a insertar una columna a la derecha
y veis que me genera una columna que ahora está vacía a la derecha de esta, ¿vale? Bueno, aquí nosotros como título a esto le vamos a poner x sub i por f sub i. Pues ponemos aquí x sub i, el por lo ponemos con el asterisco que está encima del signo más de sumar, y ponemos x sub i por f sub i. Y eso es lo que vamos a hacer en todas estas casillas. Voy a multiplicar en cada una el correspondiente valor de x sub i por el correspondiente de f sub i, ¿vale? Bien, entonces tengo que, para no hacerlo de uno en uno y tener que modificarlo cada vez que yo cambie los datos, lo que voy a hacer es introducirlo mediante una fórmula. Entonces selecciono esta casilla, que es la primera, me vengo aquí a las fórmulas y para multiplicar voy a buscar aquí donde pone operadores y voy a elegir multiply, que es lo que tengo aquí, ¿vale? Multiplicar, que es producto de dos números. Si selecciono eso, los dos números que quiero multiplicar los tengo que escribir ahí separados por un punto y coma, ¿vale? Como los números que yo quiero multiplicar son el que está en la casilla esta, o sea, quiero multiplicar este por este. Este es el que está en la casilla A2 y este está en la casilla B2. Pues entonces lo que quiero hacer es multiplicar A2 y B2, ¿vale? Los números que quiero multiplicar los separo por un punto y coma. Le doy al intro y esa casilla me coge la fórmula y efectivamente me calcula 0 por 3 es 0, ¿vale? Ahora, esta fórmula que he hecho para esa casilla, la selecciono, hago control C y así la copio. Después selecciono todas las casillas que tengo por debajo y hago control V. Y entonces esa fórmula que tenía en la primera casilla se pega en todas las demás. Vamos a comprobar que esto está bien hecho, porque muchas veces al copiar y pegar nos cambia en la fórmula, nos cambian los valores de las celdas que está utilizando, ¿vale? Ya lo vimos cuando hicimos la frecuencia absoluta acumulada, vimos que había algunas cosas que había que retocar. Entonces vamos a comprobar que esto está bien hecho. Este valor da 19, esto debería ser 1 por 19, que efectivamente son 19. Aquí pone 36, que es 2 por 18, efectivamente está bien, ¿vale? Entonces veis que sí que está bien hecho. Por ejemplo, esta, que sería 3 por 6, pero fijaos que sería A5 por B5, pues veis que efectivamente eso es lo que pone aquí, A5 por B5, con lo cual es algo que está bien hecho, ¿vale? Todas están bien así, 4 por 3, 12, 5 por 1, 5, todo está bien. ¿Qué necesitábamos para calcular la media? Pues una vez que teníamos esta columna necesitamos hacer la suma de todos esos valores. Bien, pues en esta casilla vamos a introducir la suma. Venimos aquí y buscamos, aquí al principio del todo está suma, ¿vale? En esta suma nos piden desde dónde hasta dónde. Pues yo quiero sumar desde D2 hasta D7. Eso lo ponemos, ya sabéis que cuando es desde hasta se pone, en vez de punto y coma, se separa con dos puntos, ¿vale? Entonces ponemos D2, 2 puntos, D7. Y eso significa que esta suma va a ser la de toda esta columna, ¿vale? Desde la celda D2 hasta la celda D7, ¿vale? Podéis comprobar que eso es efectivamente 90. Vale, y ahora, una vez que tengo la suma, ¿cómo se calculaba la media? Pues la media era la suma de todo esto, se dividía entre el total de los datos, que en este caso son 50, ¿vale? Bueno, pues en lugar de hacerlo dividiendo con una calculadora y metiéndolo ahí a saco, pues lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre. Vamos a introducir aquí en la casilla de la media, vamos a poner una fórmula que nos valga para cualquiera de los casos, para que cuando cambiemos los datos la media se siga calculando automáticamente. Entonces esa fórmula que vamos a poner pues va a ser la división de la casilla D8 entre la casilla B8, ¿vale? Pues venimos aquí a lo de la fórmula, nos vamos otra vez a operadores y aquí tenemos una que es divide, ¿no? Pues dividimos, aquí hay que poner qué números se tienen que dividir. Se tiene que dividir D8, punto y coma, B8. Le damos al intro y ya está. Y veis que nos ha calculado la media, que es 1,8, ¿vale? El número medio de aparatos de radio en esas viviendas es de 1,8, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos nuestros tres valores de medida de centralización. Recordad que tanto la moda como la mediana son valores que se encuentran entre los datos, ¿vale? Por tanto, en este caso salen diferentes los tres, cosa que es un caso curioso porque muchas veces suelen coincidir, por lo menos algunas de ellos. Y veis que aquí la moda sale un valor, la mediana sale otro valor
ambos son valores que toma la variable, tanto una radio como dos radios son valores que se dan en la realidad, y la media sale un valor intermedio entre una cosa y la otra, que es 1,8, que evidentemente no se da en la realidad, pero es el valor de la media, ¿vale? De media, esas viviendas tienen 1,8 aparatos de radio cada una. Nada más, espero que esto se haya entendido.